Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, Jesús que viene y nos enseña algo importante para nuestra vida cristiana. Y nosotros que nos preparamos siempre para la primera comunión o para la primera confesión, o que ya hicimos, queridos niños, entonces hay una cosa muy importante que no nos debemos olvidar. Y por eso este tema tan lindo. ¿Cuál es, querida Vanessa, queridos niños, el tema que nosotros hoy vamos a estudiar en nuestra catequesis? El tema del día de hoy es ¿qué es orar? ¿Qué es orar, queridos niños? Tenemos que conocer, tenemos que saber, tenemos que explicar, tenemos que dar razón. ¿Qué es rezar, queridos niños? ¿Cómo nosotros tenemos que ponernos en esa disposición de la oración? Como siempre nosotros, todo esto lo vamos a traer desde la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros nos enriquecemos. Desde la palabra de Dios nosotros podemos encontrar todo lo que Jesús nos va regalando en el día a día. Entonces, queridos niños, ahora vamos, como siempre, a estar muy atentos porque el Señor nos va a hablar desde su palabra, el Señor nos va a hablar desde la Biblia. Escuchamos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. Aquí viene una palabra que Yahvé dirigió a Jeremías. Levántate y baja a la casa del que trabaja la greda. Allí te haré oír mis palabras. Bajé pues donde el alfarero que estaba haciendo un trabajo al torno. Pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal mientras amoldaba la greda. Lo volvió entonces a empezar, transformándolo en otro cántaro a su gusto. Yahvé entonces me dirigió esta palabra. Yo puedo hacer lo mismo contigo, pueblo de Israel, como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, y siempre nosotros estamos alegres y contentos y alabamos a Dios que nos habla. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos ilumina y nos enseña. ¡Qué lindo! Aprendemos así nosotros también a rezar. Aprendemos nosotros, queridos niños, también a orar. Y toda esa riqueza de Dios se nos da, se nos ofrece. Pero tenemos que estar atentos, queridos niños. Si nosotros no estamos atentos, ciertamente que la palabra de Dios va a pasar de largo y nosotros ni escuchamos. Por eso que el orar es una actitud de escucha. Y Jesús ahora nos va a ir enseñando. Nosotros, queridos niños, vamos a prepararnos bien. Tengan ahí siempre su cuadernito, tengan su Biblia, porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación.
Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Y entonces por cuánto tiempo tendremos que quedarnos aquí? Vinimos a Marruecos para proclamar la palabra del Señor y para morir mártires, no para quedarnos encerrados en un fuerte, ¿no es cierto, hermanos? Tienes razón, Otón, es cierto, nos vamos enseguida. ¿Y cómo? Dado que no hay otra forma, tendremos que huir. Hermanos, escuchen. Estamos aquí en el nombre del Dios único y misericordioso y queremos rendir honor y alabanza al sagrado libro del Corán y a su gran profeta Mahoma. En el sagrado libro, Mahoma escribió la historia de Abraham e Isaac, escribió de Moisés, del gran rey David, de Jesús de Nazaret, reputado por él mismo un gran profeta, y de su madre, la Santa Virgen. Estamos aquí para hablarles de Jesús y traer su palabra, la promesa de la vida eterna para quien decide seguirlo. Esperen, extranjeros, escúchenme y respondan. Sus palabras no parecen insensatas, pero deben explicarse. ¿Ustedes creen en Jesús, el profeta de Nazaret, o son fieles al Islam, a su salvación, a su profeta y a su Dios? Nosotros somos fieles a la salvación del único Dios, anunciada y proclamada por la santa palabra de su único Hijo, Jesús Cristo, llamado el Nazareno. Entonces está claro. Los demonios han invadido sus cerebros. Vengan, hablaremos con el sultán. Vamos. Es cierto, Mahoma tiene en gran consideración a Jesús de Nazaret, pero ustedes sostienen que es el Hijo de Dios. Así es, yo mismo los escuché. Majestad, pido que se suspenda el juicio. Estos hombres pertenecen a mi jurisdicción. Si han cometido algo malo, me corresponde a mí juzgarlos. Sostienen herejías públicamente. Majestad, le pido permiso para hablar con ellos. Escúchenme bien, frailes, la situación es peligrosa. Digan inmediatamente que ha habido un malentendido, que no querían decir lo que dijeron. Es la única forma de que logren salir con vida de aquí. Luego pueden predicar si quieren. No podemos hacerlo, don Pedro. El hermano Francisco no nos mandó aquí para escondernos, sino por obediencia. Agradecemos tu intervención y tu ayuda, pero nosotros seguiremos predicando y enfrente de todos. Entonces lo siento, pero si las cosas están así, yo no puedo hacer nada por ustedes. Estos hombres no se han arrepentido de sus herejías. Yo los escuché mientras hablaban y los traje ante ustedes, pero me avergüenzo de repetir las palabras que pronunciaron. Pregúntenle a ellos lo que decían y pregúntenle qué gritarían a los cuatro vientos si nosotros no se lo impidiésemos. Entonces hablen, por favor. El Espíritu no puede esconder la verdad. Confesamos nuestra fe en Dios y la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos han escuchado, estos hombres afirman claramente y sin avergonzarse su fe pagana. Todo esto es una locura, además es una blasfemia contra el Islam. Bien, estos hombres merecen la muerte. Solo tenemos una gracia que pedirte. ¿Y cuál sería? Hablen pronto, frailes. Quisiéramos que se nos concediera morir vistiendo nuestros sayos. Está bien, concedido. Berardo, Pedro, Adiuto, Acurcio, Otón. Francisco, ¿eres tú? ¿Has venido a salvarnos? Ya están salvos. Mañana estarán en lo alto de los cielos. ¿Podremos solos, Francisco? Solo deberán seguir su corazón y el Señor les ayudará para llegar a Marruecos. Y una vez que lleguemos allá, ¿qué será de nosotros? Anunciarán en todas partes el Evangelio. Pero yo estaré siempre con ustedes. Ahora descansen, el viaje será largo. Vayan con Dios.
muerte querían condenarnos, malditos infieles. ¡Ahorca con ellos! ¡Infieles! ¡Alá los castigará! Aquí está su recompensa. ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Toma! ¡Acábenlos! En el infierno deben morir ahora y morirán por nuestra mano. Oh Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Alto, ya deténganse, déjenlos en paz. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué los estás regañando? Yo soy un cristiano, creo en el Dios único, exactamente como esos frailes. Ah, eres cristiano, entonces morirás junto con ellos y harán compañía en el infierno. ¡Ven! Vete ya, es a nosotros a quienes quieren matar. No hay razón para que tú también mueras. Pero yo también soy cristiano y para defender mi fe estoy listo a seguir su misma suerte. En cambio tienes que salvarte y seguir difundiendo el Evangelio. También así defenderás nuestra fe. Misere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam et secundum multitudinem miserationum tuarum. Cállate, no blasfemes el santo nombre de Alá. Ebab iniquitati mea et a peccato munda. Mire cómo sonríen. Parece que están contentos de morir. Si su Dios es tan poderoso, ¿por qué no los libera? Parecen locos. Pero ¿no hay nada que podamos hacer para salvarlos, don Pedro? No, ya están perdidos y eso es lo que quieren. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Nos cuenta San Pablo hoy esta bomba noticia. Os anunciamos el mensaje que hemos oído a Jesucristo, nos dijo. Dios es luz sin tiniebla alguna. Y también nos aclaró que si decimos que estamos unidos a Él mientras vivimos en las tinieblas, mentimos con palabras y obras. También nos dijo, si nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces hacemos a Dios mentiroso y nos engañamos a nosotros mismos. Pero si confesamos nuestros pecados con los sacerdotes, Él que es fiel y justo nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda justicia. Pero qué noticia bomba, esto hay que llevarla a la cítara, a la guitarra y al bombo. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, agarra al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, agarró al niño y a su madre. De noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días nosotros nos encontramos aquí para aprender cosas lindas con Jesús. Hoy con un tema muy importante, queridos niños. Querida Vanessa, ¿cuál es el tema que Jesús hoy nos está enseñando? El tema del día de hoy es ¿qué es orar? ¿Qué es orar, queridos niños? Están atentos. Cada uno debe estar muy atento, escuchar, poner, afinar bien, queridos niños, el oído, porque Jesús nos va a enseñar qué es orar. Orar es toda forma de acordarnos de Dios. Cuando pensamos en Él, en su inmensidad, en su poder, estamos orando. Cuando pedimos ayuda a Dios porque estamos afligidos, necesitados, oprimidos, estamos orando. Cuando le damos gracias por la salud restablecida, por la lluvia, por el sol, estamos orando. Esta es la característica y esta es la definición del rezar, queridos niños. Orar a Dios en todas circunstancias. ¿Cuándo tenemos que rezar, querida Vanessa, queridos niños? En todas circunstancias. Eso quiere decir todo el tiempo. Decía que en nuestras angustias, en nuestras tristezas, en nuestras soledades, pero también en nuestras alegrías, en nuestros triunfos, todo es un lugar importante de nuestra vida en que tenemos que rezar. La oración es esa unión personal con Dios que nos quiere tanto, y tiene que haber una actitud siempre de predisposición de cada uno de nosotros. Vamos a seguir escuchando algo más de todo lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar con este tema de la oración. Cuando repetimos con atención el Padre Nuestro o el Ave María, estamos orando. Es fácil hablar con Dios. Somos hijos suyos y por naturaleza nos dirigimos hacia Él. Pero también es fácil olvidarnos de Dios cuando todo nos va bien y parece que nos apañamos solos. Cuando todo nos va bien, parece, queridos niños, que algunas veces como que nos olvidamos de Dios. Y cuando estamos en ese momento de dificultad, cuando estamos en ese momento en que algo nos aprieta y algo parece que nos falta, ahí nos acordamos de Dios. Pero hoy nosotros estamos aprendiendo y Jesucito nos dice, no, queridos niños, hay que rezar siempre, hay que estar siempre atentos, hay que conocer siempre lo que Dios quiere de nosotros, en las buenas y en las malas, cuando estamos enfermos o cuando estamos sanos. Tenemos que estar siempre afinaditos a la voluntad de Dios. Y eso significa rezar, esto significa orar. Entonces es una predisposición del corazón, es algo que sale desde adentro, queridos niños, y que nos pone en sintonía con Dios. También es fácil olvidarse de Dios cuando el ambiente que nos rodea contradice nuestras aspiraciones religiosas. Sin embargo, es de vital importancia mantenerse en contacto con Dios. Esto sí que es peligroso, queridos niños, cuando hay cosas que vienen y se ponen en contra de nosotros, cuando nos contradicen las cosas lindas y positivas que nosotros queremos hacer. Ahí parece que nos peleamos también y que decimos, no, yo así ya no quiero rezar, yo me enojo con Dios. ¿Cuántos cristianos actúan así? ¿O cuántos cristianos actuaron así, queridos chicos? Sin embargo, Dios nos dice, Jesucito, y nos dice, no, esa no es la forma de actuar.
Uno no puede pelearse con Dios. Uno no puede entonces decir, yo no quiero rezar más porque no se hacen mis deseos. No, tenemos que estar atentos y tenemos que aprender a que se cumpla la voluntad de Dios y no mis deseos, no como yo quiero. Normalmente nosotros queremos que todo se haga como nosotros pensamos, como nosotros queremos. Y si no sucede eso, nos enojamos. Sin embargo, hoy Jesús nos dice, tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a rezar, tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis del día de hoy, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy tenemos una fiesta muy importante que es la de los apóstoles, Simón y Judas Tadeo. Estos dos apóstoles que nos traen como siempre el testimonio del seguimiento de Jesucristo y luego el hecho de ser enviados, porque upea dice la palabra apóstol, ser enviado, pero ikatu hanguan shapeñan de yara lleva nerenoya inde trejoko angande emosarambi beseñe engüe pender hendua ekue apendere huereco apende apetuume handereko ebe. Eso significa ser apóstol, ir, anunciar. Primero necesitamos ser discípulos, seguidores del Señor. Hoy leemos la carta que escribe Pablo siempre a los Efesios, capítulo 2 del 19 al 22. Están edificados sobre los apóstoles. Y hermanos, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angular. Por Él todo el edificio bien trabado crece hasta ser santuario consagrado al Señor. Por Él ustedes entran con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Queridos hermanos, qué lindo es entonces nosotros también reconocer esta presencia de un Dios que nos renueva, que nos fortifica y sobre todo como los apóstoles. Ustedes están edificados sobre los apóstoles. El testimonio, el ejemplo de personas que han seguido a Jesucristo, que se han alimentado de esa misma presencia, de las palabras del Evangelio de Jesucristo. Qué lindo que es esto al celebrar hoy la fiesta de estos dos grandes apóstoles, Simón y Judas Tadeo. Que la gracia de estos apóstoles también nos estimulen en el seguimiento de Jesucristo. Baisha pañandeña mozarambía nave y allá para allá cuavo ñande la pichacuera penguana peñan de yarañe. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy de una manera especial con este tema, querida Vanessa, queridos niños. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Estamos descubriendo y estamos sabiendo. Y ahora yo pienso, ya que ustedes tienen todo escrito ya, queridos niños, ya saben lo que es orar. ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Qué nos dijo Jesús? ¿Cómo tenemos que rezar todos los días? Y Él nos ha enseñado tantas lindas cosas para que aprendamos a rezar. Y por eso, la primera preguntita, a ver qué entendieron ustedes, queridos niños, querida Vanessa, ¿qué es orar? Orar es toda forma de acordarnos de Dios. Es toda forma de acordarse de Dios, queridos niños. Esa es la oración. Quiere decir que la oración no es simplemente repetir algunas fórmulas,
Ciertamente que tenemos algunas fórmulas muy lindas cuando estudiamos sobre la oración que le hacemos y le dedicamos a nuestra madrecita, por ejemplo, a la Virgencita, ¿se acuerdan? Aquí hay toda una fórmula, pero fórmula no inventada por ninguno de nosotros, sino que ese es el saludo del arcángel Gabriel a la Virgen, y luego hay una combinación también cuando su prima le dice bendita entre todas las mujeres. ¡Qué lindo! Y después también Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Hay elementos tan lindos que sale de nuestro corazón. Toda manera de dirigirnos al Padre, toda manera de rezar. Esa es la forma y eso es rezar. Cuando sale desde adentro, queridos niños, cuando las palabras van fluyendo de nuestro corazón, esa es la manera hermosa de rezar. Y ahora atención, queridos niños, porque les haré la segunda preguntita. ¿Es fácil rezar, queridos niños, o es difícil rezar? Es fácil hablar con Dios, pero también es fácil olvidarnos de Dios cuando todo nos va bien y parece que nos apañamos solos. Queridos niños, se dan cuenta que es fácil la oración, esa unión con Dios. Pero así también hoy Jesucito nos está enseñando que es fácil olvidarnos de Dios cuando todo nos va bien y cuando nosotros, dice, queremos apañarnos por nuestra cuenta, cuando nosotros queremos hacer lo que a nosotros nos gusta, queridos niños. De cierta manera es fácil porque es esa comunicación interna, lo que sale de adentro. No es simplemente una fórmula, sino que lo que nosotros agradecemos, lo que nosotros le pedimos a Dios, lo que nosotros vivimos en el día a día. Pero así también, cuando nos va bien, muchas veces, queridos niños, queremos olvidarnos de Dios y dejarle de lado a Dios. Y ahora la tercera preguntita, queridos niños. ¿En qué otras ocasiones, queridos niños, es fácil olvidarse de Dios? También es fácil olvidarse de Dios cuando el ambiente que nos rodea contradice nuestras aspiraciones religiosas. Entonces, queridos niños, se dan cuenta cuando nos contradicen en cuanto a nuestras aspiraciones religiosas, aquellas cosas que nosotros queremos hacer bien, aquellas cosas en donde nosotros queremos empeñarnos, pero sin embargo, todo ese ambiente donde estamos viviendo nos contradicen, se ponen en contra de nosotros y no quieren, queridos niños, que hagamos bien lo que Jesús nos está pidiendo. Y eso es lo peligroso, queridos niños. Por eso tenemos que estar atentos. Por eso tenemos que procurar siempre, 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 como se dice, remar contra corriente. ¿Cómo se dice, queridos niños? Remar contra corriente. Es decir, ir contra aquel ambiente que solamente nos trae cosas negativas. Muy bien, queridos niños, por el día de hoy vamos concluyendo sobre este tema tan lindo que estamos tratando. ¿Cuál es el tema del día de hoy, queridos chicos? ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? ¿Cómo tenemos que rezar, queridos niños? Y así nos despedimos por el día de hoy. Vamos a juntar nuestras manitos y le vamos a pedir a nuestra mamita, que fue la primera en saber rezar y es también la que le enseñó a Jesucito a rezar cuando estaba aquí en la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Jesús descienda sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias, queridos niños, y aprendamos siempre a rezar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.